leer a partir del versículo 22 para aclarar algo, gloria al nombre de Jesús, y vamos a seguir, gloria al nombre de Jesús, hasta el verso 26. Versículo 22, estamos en Mateo capítulo 24, dice así la palabra, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces algunos dijeren, mirad, está aquí el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Ya os he dicho, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, mirad que está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale en oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Algo que yo en algunos momentos he compartido con la iglesia, ¿sí?, es lo siguiente, ¿sí? Dios a nosotros nos enseña a creer, pero también Dios nos enseña a no creer. Y es a veces ahí, en esa parte, donde muchos cristianos han sucumbido, donde muchos cristianos han errado el blanco. ¿Por qué? Tal vez dicen, oh, pastor, ¿cómo no creer? Sí, a no creer. Porque la Biblia dice, no creáis a todo espíritu. No es que usted va por la vida y a todo le tiene que creer. Tenemos que aprender a discernir. Los otros días llevaban preso en Rusia un hombre que se hacía llamar el Cristo. Allá estaba en Siberia. Y lo llevaron preso y años engañando y trayendo diferentes enseñanzas. Entonces, casos particulares y específicos, como el caso este que le estoy nombrando en Siberia, usted dice, pero tan lejos, bueno, pero tenemos más cerca. Entonces tenemos que aprender nosotros a creer, pero también tenemos que estar preparados para no creer. ¿Por qué? Porque una de las señales que hay de los últimos tiempos, ¿cuáles son? La de los falsos profetas o falsos predicadores. Y nosotros tenemos que estar apercibidos, ¿sí? El camino de la sal. Sí, pero es que en la Biblia está la sal. Sí, pero hay cosas que son puntuales. Hay cosas... hermano, hay una religión nueva, hermano, ¿sí? Recuerde que la mayoría de las religiones salen de los cristianos, los evangélicos. La Iglesia Católica salió de los evangélicos, los cristianos. No es que es al revés. La Iglesia Católica comienza a tener su auge cuando un hombre llamado Constantino iba a la guerra. Este hombre iba a la guerra y de repente, hermano, en el cielo ve una cruz. Y entonces cuando ve esa cruz, él dice, con esta cruz yo voy a vencer. Y resulta que este hombre, Constantino, ¿qué hace? Venció. Entonces oficializó la religión de la cruz. Por eso que el católico siempre es la cruz. ¿Por qué? Porque Constantino, ¿sí?, al ganar la batalla, impuso en el gobierno, ¿qué? La religión de la cruz. Y ahí fue cambiando, modificándose. Pero hay una corriente en este tiempo que enseña que Jesús hizo el 60% de la salvación. Hoy no voy a entrar en detalles, hermano, específicamente de las enseñanzas erróneas, ¿sí? Porque nosotros, con los años que tenemos en el Evangelio, con lo que hemos aprendido en el Evangelio, cada uno tiene que tener su convicción, ¿sí? Si usted dice, no, yo creo todo lo que el pastor dice y para mí lo que el pastor dice está bien, no está bien. Usted tiene que tener convicción. Se lo voy a explicar de otra manera. Usted tiene un niñito, póngale recién nacido, 1 año, 2 años, usted le enseña, usted le dice no cruces la calle por esto, no vayas por acá por esto, y está años enseñándolo. Cuando llega grande, él en sus propias convicciones sabe si le conviene no cruzar por acá, sabe si le conviene cruzar un semáforo, sabe lo que le tiene que comer, sabe lo que... ¿Entiende? Llega un momento que uno personal sabe lo que le conviene. Aunque hay gente que llega a cierta edad y está dando vuelta al codo y no sabe, pero eso es otro tema. De la misma manera, los cristianos tenemos que tener convicción, estar seguros. Ya les enseñé y les compartía que en el Paraguay
hay una corriente muy fuerte dentro de los evangélicos, hermanos, que enseñan que la segunda venida de Cristo ya aconteció. Y esto está agarrando fuerza en el ámbito evangélico. Y a mí en lo personal, hay muchas cosas que a mí en lo personal me preocupan. Porque yo hoy los veo a ustedes y muchos cristianos aquí en el Uruguay. Pero ¿y qué va a pasar mañana cuando digan no? Porque yo recuerdo un pastor que yo conocía, un día fue a Rivera y apareció con el tema de la sal. Después agarró por cualquier camino. Porque estuvo en Rivera y funcionó. Pero ¿qué pasa? En Rivera, Artigas, son ciudades compartidas, ¿sí? Como es Artigas, como es Rivera, como es Chuy, compartidas. ¿Y qué pasa? Meten todo lo que viene del Brasil, lo meten, ¿entienden? Y de repente son evangélicos y usted ve que prenden velas. Las velas no son necesarias prender. Hay que tener mucho cuidado porque, y esto es una corriente que viene fuerte para acá, para el Uruguay, y ha venido, el hacerse judío. El judío es el pueblo de Dios. Y nosotros somos, hermanos, la rama injertada. ¿Sí o no? Y tenemos que amar al pueblo de Dios, el pueblo judío, pero usted es uruguayo. Punto, y se terminó. No somos judíos. Entonces, aún dentro de los evangélicos, muchos se van haciendo judíos, usted lo ve, algunos andan con la barba, con las polillas por los costados, y andan con el manto y un montón de cosas. No somos judíos, hermanos. Dios no quiere que nos hagamos judíos. Somos evangélicos, rescatados por la... ¿Entiende? Y así comienzan un montón de religiones, hermanos. Un pastor muy usado aquí en el Uruguay, no voy a dar el nombre, pero muy usado. Él ya partió con el Señor hace muchísimos años. Hermano, donde en el altar, capaz que alguno lo conoció, en el altar tenía, ¿cómo que se llama? Muletas y cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque por allá, por el 70 y pico, Dios lo usó tremendamente, milagros. Él predicaba y gente veía hasta ángeles atrás de este hombre. Tremendo. Yo en lo personal no lo conocí. No lo conocí. Nunca estuve en la iglesia de él. Sé dónde queda, pero nunca entré en la iglesia de él, nunca estuve en un culto de él, nunca lo escuché predicar. Pero hay un montón de gente evangélica, sobre todo gente de 60 años para arriba, o 50 y pico de años para arriba, que sí lo conoció. Este hombre un día, hermano, lo invitan a ir a predicar a España, gloria al nombre de Jesús para siempre. Y cuando él vuelve de España, él predicaba una doctrina, hermano, que la salvación se pierde, porque la salvación se pierde. La salvación se pierde. Como todo, las bendiciones se pierden, todo se pierde. ¿Sí? Hay una religión, hermano, salido dentro del Evangelio, que dice que Judas Iscariote fue salvo. Usted va a los salmos, que los salmos hablan de Judas Iscariote. Usted va a los Evangelios y Judas Iscariote no se salvó. No se salvó. ¿Por qué no se volvió a Dios? Pero hay muchos que dicen que sí. Volvemos otra vez a este predicador. Y cuando vino de España, hermano, gloria al nombre de Jesús, empezó a enseñar que la salvación no se pierde. Entonces, ¿él qué hizo? A partir de ese momento empezó a vivir a su manera, a lo que él creía, a lo que él le parecía. ¿Dónde está el problema? No hay convicciones, no hay seguridad. ¿En qué creemos? Y el tema es, hermano, que después la gente que viene atrás, hermano, cree cualquier cosa. Usted no tiene que creer. Si hay miles que creen algo, si usted tiene su... No importa que usted esté solo o sola. La multitud no tiene razón. La cantidad no tiene razón. Y una de las cosas que Jesús habla y dice que en los últimos tiempos van a haber que falsos predicadores, falsos profetas, falsos apóstoles. Y si Dios lo dice, nosotros tenemos que ¿qué? Prestar ¿qué? Atención. Y hoy un ejemplo en Uruguay es muy fuerte y usan todo, y usted entra y hermano, y es todo, tienen hasta el cuerno y el josafari, el sofari. Y no piense que yo estoy en contra del pueblo, no, al contrario.
Nosotros debemos orar por los judíos, debemos venerar a los judíos y tenemos que orar para que Dios los bendiga y Dios los ayude. Pero nosotros no somos judíos. No somos judíos. Ni nos vamos a poder ser judíos. ¿Me entienden? Nosotros somos un pueblo que Dios rescató de cada tribu, pueblo y nación, de cada lugar, para ser pueblo de Dios. Y el día de mañana, tanto judío como no judío, vamos a ser un solo pueblo. Pero usted cuando esté en el cielo diga, ¿y vos de dónde eras? Y yo era un uruguayito allá de Santa Catalina. O va a decir, no, yo era judío. ¿Por qué? No, porque yo me hice judío. Había mucha gente en la antigüedad que se hacía judío. Pero usted es cristiano evangélico. Salva, y uruguayo, y gracias a Dios por el pueblito, por el paisito y el lugar donde Dios nos puso. El día que usted me vea con todo ese ornamento, hermano, agarre y salga corriendo porque vamos por mal camino. Yo venga y diga, no, porque tuve una revelación. Hermano, ¿qué revelación? Si la revelación es la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice que la Biblia no es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que nadie puede decir, yo la interpreté y no, porque la Biblia no es de interpretación privada, no es a mi manera o a mí me parece. Y nosotros tenemos que estar, ¿por qué? Porque escrito está, hermano, que van a venir ¿qué? Falsos predicadores, falsos apóstoles. No quiere decir que todo el que aparezca sea un falso predicador o un falso apóstol, no. Pero habrá aún demonios que van a engañar a los predicadores para engañar a quién? Al pueblo. Eso dice la Escritura, gloria al nombre. Pero ahora, ¿por qué leí el versículo anterior? Porque eso es lo que nos tiene que abrir los ojos. Dice que si los días no fueren acortados, o usted dice, no, pastor, a mí no me engañan. A mí no me van a engañar. Pero la Escritura dice, si los días no fueren acortados. Como Dios diciendo, no tengo que acortar los días porque esto le van a venir con el jabón, le van a venir con esto, le van a venir con lo otro, le van a venir con aquello. Y este pastor que yo le digo que yo lo conocía, lo conozco, y después andaba con el tema de la sal porque le había funcionado. Y hay muchos que agarraron el tema de la sal. Hermano, a nosotros nos salvó Cristo. Nos sanó Cristo y nos libertó Cristo. Que por alguna razón en alguna persona Dios en algún momento marque algo específico por el momento específico. Póngale que Dios mañana le diga, bueno, vos no tenés manto, pero agarrá la campera y ponete a golpear las aguas para que Dios haga un milagro. Pero Dios trató algo específico en ese momento, ¿entiendes? O que Dios le diga, no, vos andá a tal lugar y ponete... Son cosas específicas, ¿me entiendes? Pero Eliseo, hermano, fue y golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está el Dios de día? Y lloró. Y ahí el milagro ocurrió. Pero usted no veía todos los días a Eliseo andando con el manto, ¿entiende? Porque no tiene sentido. Porque hay una meta trazada por Dios y nosotros, dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. ¿En quién? En Jesús. Que dice que es el autor y consumador de la fe. Muchos hermanos hemos sido evangélicos, hemos sido engañados por los pactos. ¿Sí o no? Por los pactos. Haga pacto por esto, haga pacto por lo otro, haga pacto por allí, haga pacto. Y claro, nos meten un testimonio de algo que ha acontecido y nosotros, no, y haga pacto de aquí, y haga pacto de allá. Y claro, el cristiano con tal de salir del problema, cualquier cosa le viene bien. Cualquier cosa. Es decir, y haga pacto, y bueno. Pero, pastor, mire que estaba, antes de hacer de hablar del pacto, mire que cantaron un corito y compartieron una palabra. El diablo se le acercó a Jesús y le dijo, todo esto que ves acá mío es, si vos postrado me adorares, todo te lo voy a dar. El diablo que hace, engaña. A mí me puede engañar y usarme para engañar. Por eso comienza el pasaje que le leía, comienza diciendo, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos serán acortados. Versículo 23. Entonces algunos dijeron, mirá, aquí está el Cristo. Fíjese, hermano,
el poder y el atrevimiento del diablo. Le dice: acá está el Cristo. Los cristianos creemos, hermanos, que el diablo nos va a venir a engañar, va a venir con un trinchante, con una cola larga, con unos cuernos, ¿entienden? Y creemos que el diablo nos va a venir a engañar de esa manera. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo se viste el diablo? Según lo que dice no invento mío. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo se va a vestir el diablo? ¿O cómo se viste el diablo? No, tremendo. ¿Cómo nacieron, hermano? ¿Cómo nació la religión de los mormones? Smith, que fue su líder, ¿no? Estaba orando, supuestamente buscando a Dios, buscando la presencia de Dios, no sé qué, se apartaba. Y un día se apartó, hermano, se fue a un campo a orar y de repente se le apareció un ángel. ¿Y qué le dio el ángel? La tabla de Moisés. Entonces fueron para atrás. Cuando Dios dice que debemos ir para adelante, puesto los ojos en Jesús. Por eso, hermano, lo principal para uno no ser engañado por el diablo tiene que conocer que la Escritura. Jesús no fue engañado estando en la carne. ¿Por qué? Porque conocía la palabra de Dios. Porque cada vez que el diablo le decía tal cosa, él decía: escrito está. Y el diablo le decía: y bueno, pero tirate, porque Dios va a mandar sus ángeles para que tu pie no tropiece en tierra, no te vas a hacer nada. Y él enseguida dijo: no, pero no tentarás a Jehová tu Dios. Conocía que la palabra. ¿Para qué? Para no ser engañado. ¿Por qué? Porque el diablo no va a querer engañarnos hablándonos, hermanos, de cosas que nosotros son claras para nosotros. Va a tratar de filtrarse. No, mirá que, aquel, mirá que ya. No. Por eso uno tiene que estar bien cimentado en lo personal. No estoy hablando en la iglesia, en tu vida personal. Tu corazón tiene que estar, ¿qué? Cimentado. Yo recuerdo, hermano, esto aconteció. Un grupo de cristianos evangélicos fue invitado a una actividad religiosa, ¿sí? Y bueno, estuvieron ahí en el culto. Y después, hermanos, que terminó, uno de estos hermanitos medios nerviosos que hay en la iglesia siempre, empezó a recorrer y se encuentra, hermano, gloria al nombre de Jesús, que en el fondo de la iglesia tenían tremendos círculos con vela, y hermano, y ahí se arrodillaban y adoraban a Satanás para pedirle poder dentro de la iglesia. No, pero pastor, yo no creo que sea tan así. Si fuera que yo lo dijera, usted ni se haga problema. Pero cuando es Dios quien nos trata de abrir los ojos, a explicarnos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos y el diablo está engañando y engañando y engañando, tenemos que estar, ¿qué? Apercibidos. Porque la Biblia dice: y muchos vendrán en mi nombre. Yo le voy a decir algo para que usted preste atención. Usted y yo, a Jesús no lo vamos a ver hasta que nos encontremos en el cielo con Él. Y lo quiero repetir. No lo vamos a ver hasta que nos encontremos, porque la segunda venida de Cristo, ¿sí?, la que nosotros conocemos, tiene, para que usted lo entienda mejor, tiene dos fases o dos partes para que lo entienda mejor. Está la venida de Cristo cuando Cristo viene y pone los pies en el monte, ¿sí?, llamado de Armagedón. Y cuando Él pone que esa es la segunda venida, nosotros ya venimos con Él. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermano, vamos, cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, la Biblia dice que seremos arrebatados y transformados para encontrarnos con el Señor en el cielo.
¿Entiende la diferencia? No es que no, pero me dijeron que está acá, no, me dijeron que ya vino, me dijeron, vamos a acercarlo, ¿dónde es que está? Y anda por allá, por Paysandú, vamos a arrancar todo para Paysandú, cosa que cuando sea el arrebatamiento nos vamos. No es así. Seremos arrebatados, dice la palabra. No dice que lo vamos a ver estando en la tierra. Seremos, en un abrir, dice la palabra, en un abrir de cerrar de ojos. Ahora, miren lo que dice, baja un poquito más, gloria al nombre de Jesús. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Versículo 28, porque donde estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Yo lo he dicho muchas veces, para el cristiano, hermano, Jesús es un imán. Y hay muchos que no entienden y creen que Jesús va a venir a nosotros. No, nosotros vamos a ir a Él. Él es el cuerpo muerto y nosotros las águilas. Las águilas, ¿qué hacen? Buscan y elevan. ¿Y qué es lo que buscan? El cuerpo muerto, y van y se tiran y lo ven a la distancia. Así va a pasar con el arrebatamiento. Unos van a estar allá, otros van a estar allá, otros... Para usted y para mí el arrebatamiento no es un problema y no tiene que ser un problema. No es que usted tiene que saber un montón de cosas, no, solamente estar preparado, lleno de la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, de lo demás se carga al Espíritu Santo. Amén. Y Dios nos arrebata y nos lleva a la misma presencia de Dios. Pero Dios quiere que estemos, ¿qué? Preparados. Dios quiere que no nos dejemos que engañen. Habrá falsos predicadores. Tal vez usted hoy dice, no, pero nosotros, gracias a Dios, en este paisito no va a pasar. Bueno, capaz que Dios nos está advirtiendo para el día de mañana, para dentro de unos años. Y tenemos que estar, ¿qué? Preparados. A percibir. Dice, gloria al nombre de Jesús para siempre. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, serán grandes que señales, prodigios. ¿Qué van a hacer? Señales. Hay gente, hermanos, que todo lo que tenga que ver con señales viene de parte de Dios. Si usted va al libro de Apocalipsis, hermano, usted va a encontrar, hermano, el falso profeta, ¿sí? El anticristo, ¿sí? Y la bestia, que son la Trinidad satánica. Y van a hacer, ¿qué? Milagros en el último tiempo. Porque no todo por ser un milagro viene de parte de Dios. Recuerda cuando Dios manda a Moisés y le dice, yo quiero que tú vayas y hagas que mi pueblo quede libre. ¿Y cómo voy a hacer? Vos no te preocupes, vos andás con la vara, vas y tirás la vara y la vara se va a transformar en una culebra. Entonces lo agarraron allá y le dijeron, nosotros hacemos lo mismo. Y la Escritura dice que los magos que estaban ahí empezaron a tirar las varas. ¿Qué fue lo que pasó? Todos se transformaron. Todos se transformaron en culebra. Ahora, ¿cuál era la diferencia? La de Moisés fue y se comió a las otras. El diablo sana también. El diablo libera también. El diablo prospera también. Por eso tenemos que estar, ¿qué? Apercibidos. Apercibidos. Porque la Biblia dice que el diablo engañará, aun si fuere posible, a los escogidos. A usted y a mí. Piense por un momento esto. Si el diablo, cuando Jesús se apartó a ayunar y a prepararse, el diablo estuvo dispuesto a engañarlo. Y Jesús dijo, si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué no harán en el seco?
Si en el árbol verde hicieron esto, ¿qué lo harán en el séptimo? Y si el diablo trató, acuérdese lo que pasó con Adán y Eva al comienzo, ¿qué lo hará con nosotros? Por eso, hermanos, tenemos que nosotros, gloria al nombre de Jesús, estar bien preparados. Dice, de tal manera que engañarán si fuere posible a uno los escogidos. Ya los he dicho. Así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salga. Lo que yo le decía, no es que si mañana dicen, no, porque allá en Paysandú, son ejemplos, se levantó alguien que dicen que es un tremendo hombre de Dios, que tiene y esto y lo otro. Usted pregúntele a Dios, ore a Dios, deje que Dios lo dirija, deje que Dios lo encamine. No salga como puente, corriendo para un lado, para el otro. Aprenda a esperar en Dios. Aprenda a buscar de Dios, ¿sí? Porque muchos se levantarán y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Dice, así que si os dijeren, mirad que está en el desierto, no se digan, mirad que está en los aposentos, no le crean. ¿Por qué? Porque dice que como el relámpago que sale en el oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida. Va a ser un abrir y cerrar de ojos, donde nadie va a tener tiempo. Cuando usted venga y diga, no, porque hay alguien que están diciendo que es el Cristo. Ah, no, hay alguien que está, fíjese que en Estados Unidos cuántos se han hecho llamar Cristo, en diferentes lugares, ¿no? Haciéndose llamar Dios y Cristo y no sé cuántas cosas más. Y la gente dice, capaz que sea. En Brasil, gloria al nombre de Jesús, en la otra vuelta habían encontrado un niño, hermano, que decían que tenía los 3-6 grabados en el cuerpo. Y así la gente está siendo engañada y engañando de muchas formas y maneras. Pero la iglesia tiene que tener su fundamento, y el fundamento es Cristo Jesús. Tiene que tener su seguridad, y su seguridad no es un pastor, no es una religión, no es una denominación, su seguridad es Cristo. Usted solo, usted sola, teniendo la verdad, usted está en victoria. Confiando en Cristo, está en victoria. No importa, gloria, lo que otros puedan hacer o dejar de hacer. Nosotros tenemos que estar confiados, convencidos de que estamos siguiendo a Cristo. Y con esto termino. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche. En la palabra. La palabra le va a decir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra le va a decir el camino que tiene que transitar. La palabra le va a decir lo que tiene que hacer. La palabra lo va a dirigir en todo tiempo. Decía el salmista David, lumbrera mi camino es tu palabra. ¿Cuál era la lumbrera del camino? La palabra de Dios. Oramos al Señor. Le damos gracias a Dios y le pedimos a Dios que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude en estos tiempos. Hay señales, hay prodigios, hay maravillas que se están viendo y nosotros tenemos que confiar y esperar en Dios. Mucha gente que anda diciendo que vio el rostro de Jesús en el cielo, y el otro que vio el rostro de un ángel en el cielo, y el otro que había una corneta sonando, y gloria a Dios por todas las cosas, hermano. Pero que nada te aparte de este libro de la ley. Que nada nos aparte de lo que dice la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos darte gracias en esta noche por tu palabra. Queremos darte gracias, Señor, por tu amor.